tal? Buenas tardes, bienvenidos a todos los que están aquí presentes y los que nos ven a través de las redes sociales. Su iglesia Vida Nueva Acapulco. ¿Por qué no le damos un aplauso a los que estamos aquí, a los que nos ven a través de las redes? Y pues vamos a comenzar, ¿no? con el estudio que tenemos el día de hoy, que la verdad a mí impactó mucho mi vida y espero que el Señor también hable a la de ustedes. Y yo les invito a que oremos antes de comenzar. Les invito a que cerremos nuestros ojos. Vamos a orar para poner esto en manos de Dios. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias. Gracias por permitirnos estar otro jueves más, Señor. Gracias porque aún tenemos esta libertad de poder abrir tu palabra, Señor, y que tú nos hables a cada uno de nosotros. Gracias porque aún está, Señor, el momento de gracia. Y cómo no aprovechar, Señor, estos instantes que tú nos hablas por medio de tu palabra, Señor. Toma tú el control, que sea tu Espíritu Santo a través de este siervo, Señor, que seas tú redarguyéndonos, exhortándonos y animándonos, Señor. Te damos las gracias, Padre, y te pedimos pues que seas tú en este lugar, Dios, en el nombre de Cristo Jesús, amén. Bien, el domingo 15 de agosto de este año 2021, se suscitó una noticia. Yo creo que la mayoría de los que estamos aquí llegamos a ver porque se difundió en varios medios sobre unos motociclistas que iban en la carretera, en la autopista México-Cuernavaca. No sé si quiénes de aquí llegaron a escuchar esa noticia, y la mayoría, ¿verdad? Decía que yo estaba investigando de esto, fueron 10 motociclistas, eran 20 personas, de estas 20 personas murieron 6. En esa autopista de México-Cuernavaca, el límite establecido para poder conducir es 100 kilómetros por hora, que es lo máximo que pueden conducir. Pero estas personas, estos jóvenes, que la mayoría, el más joven que murió tenía 17 años, imagínense, tenía 17 años. Pero estos jóvenes iban a una velocidad entre 200 y 250 kilómetros por hora, o sea, más de la mitad. Y estaba leyendo una nota de un periódico de la Ciudad de México y se los voy a leer tal cual, cito. Dice: se registraron 3 accidentes con víctimas mortales luego de que los motociclistas hicieran caso omiso a las señales de tránsito que les indicaban que se encontraba detenido el tránsito más adelante, y como consecuencia murieron. ¿Por qué murieron? Aquí lo dice: porque hicieron caso omiso a las señales, porque no hicieron caso, porque no obedecieron. Les valió, ya nosotros vámonos. ¿Y cuál fue la consecuencia? Murieron. Ahora hago una pregunta: ¿se pudo haber evitado este accidente? Claro que sí. ¿De qué manera? Pues, hubieran hecho caso, hubieran obedecido, ¿verdad? Hubieran estado atentos a las señales. ¿Y qué creen? En nuestra vida espiritual así es. En nuestra vida espiritual Dios nos pone advertencias, Dios nos pone alertas. Ten cuidado, hijo, ten cuidado por cómo vas demasiado rápido, espérate, desacelera, tranquilo. Observa tu vida cómo va, nos dice el Señor. Nos está dando señales de alerta y no sé si los que estamos aquí lo llegamos a ver. Observemos a nuestro alrededor, escuchemos lo que el Señor nos ha estado diciendo a través de las predicaciones. Cristo ya viene. ¿Y qué es lo que estamos haciendo? Como iglesia, como hijos de Dios, ¿qué es lo que tú y yo estamos haciendo? Dios nos ha estado advirtiendo muchas veces a través de los discipulados, a través de los estudios, a través de las predicaciones de los domingos. Son señales, mis hermanos. Son señales que Dios nos está dando a cada uno de nosotros porque los tiempos están cerca. Vivimos en tiempos peligrosos y Dios nos está advirtiendo. Este pequeño estudio se titula ¿Permanece o serás quitado? Permanece o serás quitado. Y les decía, Dios nos manda señales, Dios nos manda advertencias. Y quiero que vayamos a 1 Timoteo 4. Este no es nuestro texto base, pero quiero
quiero que comencemos aquí. 1 Timoteo 4, versículo 1. 1 Timoteo 4, verso 1, dice así: pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos, o sea, en los últimos tiempos, algunos apostatarán de la fe, escuchando espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Ahora, aquí está hablando Pablo a Timoteo. Sabemos que Timoteo era un joven pastor en la iglesia de Éfeso, ahí lo había puesto este Pablo. Y aquí le está diciendo una advertencia, le está diciendo: el Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos algunos apostatarán de la fe. ¿Qué es apostatar? Muchos de nosotros ya hemos escuchado muchas veces esa palabra, ¿no? ¿Qué es apostatar? Esta palabra aquí en 1 Timoteo 4:1 viene del griego afistemi, A-P-H-I-S-T-E-M-I, afistemi. Significa remover, desistir, desertar. También esta palabra afistemi es una palabra compuesta que viene de la palabra apo, que significa fuera o lejos. Esta palabra también denota una separación. Luego la palabra estasis, que significa estar o colocarse. Podemos decir que la palabra afistemi significa colocarse fuera o estar lejos de algo. Y si nosotros parafraseamos este texto, podríamos decirlo así: pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos estarán lejos, se colocarán fuera de la fe. Eso significa. Ahora, ¿a quién les está hablando Pablo? Vuelvo a repetir. Pablo le está hablando a Timoteo. Timoteo era un pastor de la iglesia, de una iglesia. Les está hablando a los de adentro, mis hermanos. Les está hablando a la iglesia, no a los de afuera. Los de afuera no pueden apostatar. ¿Por qué? Porque ya están fuera. Está hablando a la iglesia. ¿Qué quiere decir? Que muchos dentro de la congregación, hay muchos que van a apostatar o que ya están apostatando. Yo te pregunto, ¿no vemos a nuestro alrededor? Mira cuántas sillas vacías. No lo vemos, no lo alcanzamos a ver, no estamos discerniendo. ¿Acaso no vemos? Hay muchas sillas vacías. Los jueves, los domingos. ¿Por qué? ¿Te has preguntado por qué? Y se habla del arrebatamiento y se habla de Cristo ya viene, pero ¿nos hemos fijado? ¿Nos hemos puesto a ver por qué? Son los últimos tiempos. Y nosotros estamos pensando que de afuera va a llegar algo y que nos va a apartar y que va a venir la tribulación. No, espérate. Pablo lo dijo desde Hechos capítulo 20, que iban a venir dentro de nosotros lobos rapaces y que iban a arrastrar a muchos. No estemos esperando algo de allá afuera, de adentro, mis hermanos. Es por eso que tenemos que tener mucho cuidado. Dentro de nosotros hay lobos, pero no lo vemos. ¿Por qué? Porque no estamos discerniendo. No sabemos ni en qué tiempo estamos. Y se ha hablado mucho acerca de esto. No estamos poniendo atención a lo que realmente deberíamos estar poniendo atención. Estamos más ocupados en el trabajo que en el dinero. Bueno, hace rato hablaba con una persona, estaba llorando desesperado, que porque que una herencia, que se iba a quedar sin dinero, que cómo le iba a hacer. Y yo nada más observaba y dije, no puede ser. ¿En dónde está nuestro corazón? Y no estoy diciendo que no trabajes, no estoy diciendo que no estudies, que no estoy diciendo eso. Pero ¿en dónde está nuestro corazón? ¿Realmente estamos atentos a las cosas de Dios? Esa es la cuestión. ¿Estamos discerniendo los tiempos como iglesia? Fíjense, cuando Pablo hablaba en Hechos 20 del 29 al 30, no lo busquen, dice que vendrán lobos rapaces dentro de la iglesia y que arrastrarán a muchos, se los llevarán. ¿No lo estamos viendo? ¿Acaso no lo vemos? ¿Cuántos no están?
¿Cuántos se apartaron por escuchar otras cosas que no es la palabra de Dios? Y se tiene que cumplir lo que dice en 1 de Juan 2, que se fueron para que se comprobara que no eran de nosotros. Y si regresan, amén, es que sí eran de nosotros. Pero esto tiene que pasar y está pasando. Fíjense, ¿cuál es la advertencia o cuál es la condición que Dios nos manda a través de su palabra para no ser engañados, para no ser arrastrados? ¿Cuál es? ¿Qué advertencia es la que nos da Él? Permanecer. Nosotros tenemos que permanecer en el Señor. Nosotros tenemos que estar aquí buscándolo. Y ahorita lo vamos a ver. Y vamos a la cita que les dije, que es primera de Juan, primera carta de Juan, capítulo 2, versículo 19. Dice: salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifestara que no todos son de nosotros. ¿Ya vimos? Esto va a pasar y está pasando, pero no lo vemos. Y fíjense, me llama mucho la atención que dice: salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubieran sido de nosotros, ¿habrían qué? Permanecido. Una marca de un hijo de Dios es que permanece. Permanece, sea cual sea la dificultad. Nosotros nos fuimos llamados a tener una vida de color de rosa. No, vamos a padecer junto con Cristo. En muchas partes de la Biblia está. ¿No dijo Jesús, toma tu cruz, sígueme? ¿No dijo Jesús, niégate a ti mismo? ¿No lo dijo? Pero no lo estamos haciendo. Ahora sí, vamos aquí a Juan. Este va a ser nuestro texto base, Juan 15, Juan capítulo 15. Vamos a nuestro texto, Juan 15. Vamos a leer del versículo 1 al 10. Juan 15, del 1 al 10. Yo quiero que me acompañen. Vamos a contar cuántas veces del versículo 1 al 10, cuántas veces se dice aquí la palabra permanecer. ¿Sale? Quiero que me acompañen. Vamos a ir todos, ¿sale? Versículo 1. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, ¿qué dice? Lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. Ya ustedes están limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí. Ahí va, la primera. Y yo en ustedes. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece, ya van dos, en la vid. Así tampoco ustedes, si no permanecen en mí. Yo soy la vid, ustedes los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Versículo 6. El que en mí no permanece, ¿cuántos van? 5. Dice, será echado fuera como pámpano y se secará, y los recogen y los echan en el fuego y arden. Si permaneces en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan todo lo que quieran y será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que lleven mucho fruto y sean así mis discípulos. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permanezcan en mi amor. ¿Cuántos van? 8. Si guardareis mis mandamientos, permaneceréis. ¿Cuántos van? 9. En mi amor. Así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. ¿Cuántos van hasta ahí? Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en ustedes y vuestro gozo sea cumplido. ¿Cuántas veces está la palabra permanecer? 10. Yo me acuerdo que cuando estaba en Tu Nueva Vida en Cristo 1 nos dijeron, si está una vez es que es importante. Si está 2 veces
es muy importante. Si está 3 veces o más, es de suma importancia. Mis hermanos, aquí está 10 veces. Pregunto, ¿será importante? Esto es vital para nuestras vidas. Esto es vital para nosotros. Es como nosotros, ¿a poco? Yo ya me enfadé de traer el cubrebocas. A veces no podemos ni respirar, ¿no es cierto? Necesitamos del aire para poder vivir. Igual, el aire es vital para nuestras vidas. Igual nosotros permanecer es vital para nuestras vidas. Es vital. Tenemos que permanecer. Ahora, esta palabra permanecer es meno en el griego. Esta palabra permanecer, meno en el griego, que significa vivir, morar, habitar. O sea, ¿qué es lo que Dios nos está diciendo? Que habitemos con Él, que vivamos con Él, que moremos con Él. También significa perseverar, que nuestra vida persevere, que vaya en crecimiento. No solamente se trata de decir soy cristiano y ya, vengo los jueves, vengo los domingos, estoy sirviendo. No se trata de eso. Eso no es la vida cristiana. Una vida cristiana es permanecer, vivir como Cristo. Eso es una vida cristiana. De nada sirve que estemos aquí si realmente no estamos siguiendo a Jesús, si realmente no lo tomamos como ejemplo. Y esto es una exhortación a nuestras vidas. Vamos a ir aquí en el versículo 1, vamos a ir poco a poco aquí desmenuzando, si el Señor permite. Dice en el versículo 1, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Versículo 2, todo pámpano que en mí no lleva fruto, ¿qué dice? Lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto, ¿qué? Lo limpiará para que lleve más fruto. Fíjense, aquí hay 2 verbos, quitar y limpiar. Quitar viene del griego airo, que se traduce literalmente llevar lejos. Eso significa. Y limpiar viene del griego katsairo, con K, katsairo. Es interesante porque esta palabra significa podar. Podar. O sea, se puede traducir así. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, va a ser llevado lejos. Y todo aquel que lleva fruto será podado para que lleve más fruto. Yo me acuerdo que yo trabajé un tiempo de jardinero, estuve casi 2 años. Y al principio casi me corrían, ¿no? Porque no sabía nada de jardinería y maté unas cuantas plantas. Pero ya me arrepentí. Y me acuerdo que tuvieron que ir, me capacitaron, me enseñaron. Yo pensaba que nada más era regar, echarle agua y ya. No, es un mundo la jardinería. A mí me sorprendió bastante. Cuando llegaba el tiempo de podar, me acuerdo que primero observábamos el árbol. Cuando había muchas veces que salían ramas, pero no llevaban flores, no llevaban frutos, no tenían ni hojas. Esas ramas no servían. Esas ramas son las que se tenían que cortar. O algunas ramas que estaban muy débiles, esas son las que se cortaban. Esas las cortábamos y me acuerdo que después de un tiempo abonábamos y después salían otras ramas más gruesas, más fuertes. Y después empezaban a producir hojas. Ese es el fin de la poda. Que la planta o el fruto se le quita todo lo que no sirve y da aún más hermoso se ve. A mí me gustaban mucho las flores de las bugambilias. Me acuerdo que a mí me gustaba siempre estar ahí podando y abonando, que crecieran así muy con muchas flores, ¿no? A mí me gustaba mucho eso. Decía, wow, qué bello, ¿no? Y me recordaba lo que el Señor dice. Si nosotros nos decimos cristianos, mis hermanos, vamos a ser podados como las plantas. Hay cosas en ti y en mí, en nuestro corazón, que no sirven.
Hay mucha cochinada dentro de nosotros. Hay soberbia, hay lujuria, hay altivez, hay fornicación, hay adulterio, hay pornografía. Todo eso hay dentro de nuestro corazón. Buscamos lo nuestro. ¿Y qué tiene que hacer el Señor? Podarnos, quitar esas ramas que no sirven, las tiene que quitar. Porque es necesario, ¿para qué? Para que nosotros podamos llevar fruto, para que nosotros podamos crecer. Por eso las circunstancias que pasan en tu vida y en la mía. Y tú te preguntas, ¿por qué? Por eso, porque el Señor quiere que des más fruto todavía. Quiere que crezcas aún más. Quiere que crezcamos aún más. Ahora, ¿de qué fruto habla aquí? Cuando habla en el versículo 2, dice, todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y el que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. ¿De qué fruto habla? Obviamente, todos van a decir, del fruto del Espíritu. Sí, de eso habla, ¿no? Gálatas 5:22, ¿qué dice, no? ¿Cuál es el fruto del Espíritu? A ver. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. ¿Sí? Ese es el fruto del Espíritu. Antes de Cristo, a ti y a mí nos gobernaba, ¿qué nos gobernaba? Nuestra carnota, nos gobernaba el mundo, los deseos del mundo, lo que Satanás ponía, allá íbamos. Pero ahora en Cristo dice que somos nuevas criaturas. Dice en Gálatas 2 que Gálatas 5 que ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Hasta como ritual usamos, ¿no? Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Espérate, si es cierto que ya no vivo yo y vive Cristo en mí, entonces ¿a quién debo reflejar? El carácter de quién se debe de manifestar en mi vida, el de Cristo. ¿Sí o no? Entonces, ¿cómo podemos ver que estoy dando fruto? Si tengo amor. ¿Cómo reacciono con mis hermanos? ¿Hay gozo en las pruebas que estoy pasando, en las circunstancias? Dice Santiago que la prueba de nuestra fe produce paciencia y que debemos de tener gozo en las pruebas. ¿Hay paz? A pesar de que todos los noticieros y todo, y que ya salió otro variante de COVID y que no sé qué, pero ¿cómo está tu corazón? ¿En paz? ¿O estás, ya no sé qué voy a hacer, iré o no iré, qué va a pasar? ¿Cómo estás? ¿Cómo está tu corazón? ¿Hay paciencia? ¿Benignidad? ¿Hay bondad? ¿Hay fe? ¿Hay mansedumbre? ¿Hay templanza? Es ahí donde se manifiesta el fruto. Y si no hay nada de eso en nosotros, pues hay algo mal entonces. Aquí sigo leyendo, versículo 2. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará, dice. Y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. Cuando habla de quitar, habla de deshacerse totalmente. Esta palabra quitar también la usa en Juan 1:29, cuando Juan el Bautista dijo, este es el cordero que vino, dice, a quitar el pecado. Este es el cordero que vino a quitar el pecado del mundo. Esta palabra quitar es la misma que se usa aquí. También en 1 Juan 3:5, cuando dice que Jesús apareció para quitar nuestros pecados. Yo pregunto, ¿los quitó para siempre? ¿Cuántos creen que ya Jesús quitó nuestros pecados? Amén. Yo creo esto que la Biblia dice. Colosenses 2:14 dice que también anuló el acta de los decretos. Dice que la quitó de en medio de todo eso que nos acusaba. Dice que fue en la cruz, ya fue abolida. ¿Cuántos creen eso? Amén. Ya nuestros pecados fueron borrados, fueron quitados ya. Aquí habla de eso. O sea, una persona que se diga cristiano, que se diga hijo de Dios y no esté manifestando el fruto del Espíritu, cuidado. Porque en la Biblia no hay términos medios. No existe tal cosa como un cristiano infructífero. No existe tal cosa como eso en la Biblia. La Biblia nunca habla de términos medios. O somos hijos o no somos hijos. O eres hijo del diablo o eres hijo de Dios.
No hay términos medios dentro de la Biblia. Y no nos gusta escuchar esto, pero así es. Dios es tajante con su palabra. Y nos tiene que hablar, nos tiene que confrontar. Vamos al versículo 3. Versículo 3 dice: y ustedes están limpios por la palabra que os he hablado. Versículo 4: permanezcan en mí y yo en ustedes. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco ustedes si no permanecen en mí. ¿Ya vimos? Versículo 4 dice: permanezcan en mí, moren en mí, vivan, permanezcan, perseveren en la doctrina, perseveren en buscarme, dice el Señor. Y entonces yo, dice Dios, yo estaré con ustedes. Pero si ustedes no están conmigo, ¿cómo? ¿Cómo es eso posible? Fíjense, aquí en el versículo 4 y 5, yo hago esta pregunta, o sea, nos dice aquí en este versículo 4, permanezcan. 3 veces en este versículo se menciona permanecer. Vuelvo a repetir, observemos a nuestro alrededor. ¿Cuántos realmente estamos permaneciendo? ¿Cuántos no nos damos cuenta? ¿Qué estamos haciendo nosotros con nuestra vida? En Mateo 3:8, no lo busquen, Juan el Bautista dijo: hagan frutos dignos de arrepentimiento. El primer rasgo de un hijo de Dios, ¿qué es? El arrepentimiento, que se arrepiente. ¿Y qué es arrepentimiento? Metanoia, si se acuerdan, cambiar nuestra manera de pensar. Que ya no vivimos como antes, ya no pensamos como antes, somos nuevas criaturas. Solo por vivir en Cristo, solo por medio de Cristo, mis hermanos, solamente por Jesús, solamente por medio de Jesús es que tú y yo podemos dar fruto. Sin Él no podemos. Aquí claramente lo dice: permanezcan en mí y yo en ustedes. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, tú y yo no tenemos nada bueno. Necesitamos a Jesús en nuestras vidas. Tenemos que entender que tú y yo somos salvos por la gracia de Dios, por su misericordia, y que si estamos aquí y que si no te has enfermado de COVID, gloria a Dios, es porque Él así lo quiere. Y si ya te enfermaste, gloria a Dios también, porque Él lo permitió. ¿O acaso se le salió de la mano? ¿No dijimos que nos tiene que podar? Hermanos, estamos siendo podados, estamos siendo probados. No sé por qué nos espanta. Tenemos que ser podados y probados. Ahora, aquí dice que el fruto no proviene de nosotros, proviene de Cristo. Fíjense, vamos aquí, Salmos versículo 1. Capítulo 1, versículos del 1 al 3. Dice: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da ¿qué? Su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace, ¿qué dice? Prosperará. A ver, ¿quién levanta la mano aquí? ¿Quién quiere ser prosperado por el Señor? Amén, todos. Ahora yo te pregunto, ¿tú buscas al Señor con deseo? ¿Somos constantes buscando a Dios? Cuando aquí habla en el versículo 2 que dice: sino que en la ley de Jehová está su delicia, esta delicia habla de placer, de un deseo constante. ¿Sentimos placer al buscar al Señor? Hay ese deseo constante de venir a la palabra y levantarnos y orar. Y Señor, ¿qué es lo que tienes para mí el día de hoy? Te deleitas, nos deleitamos en la presencia del Señor.
esto es importante, porque si no, Jesús claramente lo dijo también, o sea, en donde está tu corazón, ahí está tu tesoro. ¿En dónde te deleitas? ¿En dónde me deleito yo? ¿En el dinero más que en el Señor? ¿En quién te deleitas más? ¿En quién me deleito más? Dice aquí que es nuestra delicia. Luego dice aquí, y en su ley medita de día y de noche. Debemos de estar pegados, viviendo en la palabra de Dios. Eso es permanecer, que de día y de noche, que en todo momento estemos buscando de la palabra de Dios, de su presencia, en comunión con Dios. Eso es lo que tenemos que hacer. Pero estamos tan afanados en cosas del mundo, estamos tan preocupados por otras cosas, que al final del día decimos, ya no tengo tiempo para buscar a Dios. ¿En dónde queda que somos hijos entonces? Dice aquí el versículo 3, será como árbol plantado junto a corrientes de aguas. Yo me acuerdo que cuando estaba pequeño, mis abuelos, mi abuelo es de un pueblito de Oaxaca, íbamos muy chicos y había un huertito de manzanas junto a un arroyo. Y siempre que íbamos, me acuerdo, siempre, sea la temporada que sea, siempre estaba lleno de manzanas, estaba bien bonito ese árbol. ¿Por qué? Porque estaba junto al arroyo. Siempre tenía de donde tomar agua y tenía donde le daba el sol, estaba en un lugar perfecto. Así vamos a ser nosotros si estamos en la palabra de Dios. Dice que seremos como árbol, dice plantado junto a corrientes de agua, dice que da su fruto en su tiempo, su hoja no cae y todo lo que hace prosperará. ¿Se imaginan? ¿Por qué me va mal, hermano? Pues porque no estás buscando del Señor. Y si lo estás buscando, amén, pues es una prueba. Está siendo podado. Vamos aquí a Salmos también, 92. Salmos 92. Salmo 92, versículo del 12 al 13. Dice, el justo florecerá como la palmera, crecerá como cedro en Líbano, plantados en la casa de Jehová, en los atrios de nuestro Dios florecerán. ¿En dónde van a florecer? En la casa de Jehová, dice ahí, en la casa de Dios, en los atrios de nuestro Dios. Ahí es donde van a florecer. Dice como la palmera, y me llama la atención que las palmeras hacen sus raíces tan profundas. Si han visto en los huracanes cómo están los vientos a veces fuertes y cómo las palmeras, muchos árboles se caen, están derribados, sus ramas todas feas, pero las palmeras ¿qué hacen? Como que se doblan nada más, ¿no? Y pasa la tormenta y se vuelven a enderezar. Así vamos a hacer. Si estamos en la presencia del Señor, si estamos buscándolo realmente, va a venir la prueba, va a venir el huracán. ¿Y qué creen? A lo mejor sí nos va a doblar, nos va a doler, sí, nos duele. Pero vamos a estar firmes y no nos van a arrancar, no nos van a separar, porque nada nos puede separar del amor de Dios, dice su palabra. ¿Cuántos lo creen? Vamos a Proverbios 11. Proverbios capítulo 11. Proverbios capítulo 11, versículo 31. 11:31 dice así. No, miento, 30, perdón. Proverbios 11:30. Dice, el fruto del justo es árbol de vida. Qué hermoso. Fíjense, dice el fruto del justo. ¿Quiénes son los justos? Nosotros. Porque seamos buenos, no, porque fuimos justificados por nuestro Señor Jesucristo. Por eso se nos llama justos, por la justificación de Jesús. Ahora dice que el fruto del justo es árbol de vida. Me recuerda también cuando la palabra dice que de nuestro interior correrán ríos de agua viva.
Imagínate un árbol grande de mangos, uno de mangos, un árbol de mangos, así de esos petacones, de esos que están bien buenos, ¿no? Y que vas pasando y que tienes mucha hambre, sí, y lo único que está es el mango. Y está lleno de fruto, lleno de mangos, y que tú vas a agarrar y que el árbol te dice, hey, no, esto es mío. Como que, oye, ¿qué onda, no? Fíjense, el árbol no da el fruto para sí mismo. El árbol da fruto para todos los demás. Un árbol de mangos no se come su propio mango. Da fruto para que los demás coman. Ahora, dice aquí que el fruto del justo es árbol de vida. Si yo estoy lleno del Señor, si yo busco al Señor con todo mi corazón, con toda mi alma, con toda mi mente, con todas mis fuerzas, de mi interior van a correr ríos de agua viva. Y voy a poder compartir a los demás. Y voy a poder predicar. Y voy a poder dar una palabra de ánimo. Pero si no, dice aquí dice, el fruto del justo es árbol de vida, y el que gana almas es sabio. O sea, ¿cómo va hilado este versículo, no? ¿Cómo voy a poder predicar si no hay palabra en mí? Yo no voy a dar algo que no tengo. Si el fruto del Espíritu no está en mí, si no está creciendo, pues no voy a poder dar nada. Oye, a ver, solteros que queremos casarnos, digo queremos porque nadie lo hace, sí. Ahí oren por mí. Ajá. Digo, queremos una esposa y no podemos ni con nosotros. Tú no puedes tener un momento de devocional. El varón es el que tiene que ministrar a la mujer, así lo dice la Biblia. Casados, ¿cómo quieren ministrar a su esposa? ¿Cómo quieren que la esposa se sujete si tú no te sujetas al Señor? ¿Cómo? Es imposible, no lo digo yo, lo dice la palabra, a mí no me vean feo. Aquí está escrito. O sea, necesitamos, para permanecer en el Señor, para tener una vida fructífera, una vida en abundancia, claramente lo acabamos de leer, tenemos que permanecer, tenemos que buscar de día y de noche al Señor, tenemos que ser constantes, tenemos que perseverar en la palabra de Dios. Vamos a Hebreos 3, versículo 15. Hebreos 3, versículo 15. Dice así. Perdón. Hebreos 13, discúlpenme. Hebreos 13, versículo 15. Hebreos 13, 15. Dice, así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de ¿quién? De Él. ¿Qué vimos en Juan 15? ¿De dónde viene el fruto? De Él. Tú y yo no podemos ofrecer nada bueno. Dice aquí, versículo 15, así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de Él sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre. ¿Cómo es posible que yo me pare aquí y alce mis manos y diga, en tu presencia hay plenitud de gozo? O que diga, cuán grande es Dios. O que diga, Dios imparable. O que diga, espera el tiempo de Dios. Cuando mi vida está todo afanada, estoy preocupado. Cuando pienso que no hay solución para mis problemas. ¿Cómo es posible? Dice aquí, 15, dice, ofrezcamos a Dios por medio de Él. Yo no voy a poder alabar a Dios, yo no voy a poder dar palabras edificantes si no está Cristo en mí. Yo no puedo hacer nada de esto, yo no puedo servir en la alabanza, yo no puedo predicar, yo no puedo estar en otro lado si Cristo no mora en mí. Y si lo estamos haciendo así, cuidado. Si tú y yo estamos sirviendo en pecado, cuidado.
¿Cómo está nuestra vida? Mis hermanos, el hecho de que estemos aquí no nos hace cristianos. Nuestro pastor lo decía muchas veces, el hecho de que te metas al agua no te hace pez. El hecho de que estemos aquí sentaditos con aire acondicionado y todo esto no nos hace cristianos. El más claro ejemplo es Judas. 3 años y medio caminando con Jesús. Estaba con Jesús, hacía milagros también, predicaba también. Era el que llevaba ahí la charola con las ofrendas, ¿verdad? Caminaba con Jesús, estaba con Él, sirvió con Él, escuchó del Maestro. ¿Y qué pasó? No fue salvo. El más claro ejemplo. Al final se vio realmente la naturaleza de Judas. Realmente no creía en el Señor. No confiaba en el Señor. ¿Por qué lo vendió? Por unas monedas. Su corazón no estaba en el Señor, estaba en el dinero. Podemos estar sirviendo, a lo mejor aquí hay un rey en Segunda de Crónicas, no recuerdo si fue Usías o Amasías, no recuerdo muy bien, pero dice que él hacía lo recto delante de Jehová, pero que su corazón estaba apartado de él. Podemos estar aquí sirviendo, podemos estar aquí sentados, pero ¿en dónde está tu corazón? Mi corazón. ¿En dónde estamos fundados? ¿En dónde estamos permaneciendo? ¿En quién? ¿En quién estamos viviendo? ¿Estamos perseverando en quién? ¿En el pecado o en Cristo? Vamos rápidamente a Romanos 11. No, miento, Juan 15. Juan 15, nuestro texto. Vamos a leer el versículo 7 y 8. Ya para terminar, se nos va el tiempo. Dice, si permanecen en mí, desde el versículo 6 al 8. El que en mí no permanece, dice, será echado fuera como pámpano y se secará, y los recogen y los echan en el fuego y arden. Creo que más explicado no puede estar. ¿De qué habla? Del infierno. Omar, entonces, ¿se pierde la salvación? No, no se pierde. Es que nunca fueron hijos. No hay tal cosa que se pierda la salvación. Es que la naturaleza nunca cambió. ¿No dice en Apocalipsis que el cerdo vuelve al lodo y el perro al vómito? La naturaleza no ha cambiado. No hay un arrepentimiento genuino. Sigo leyendo, versículo 7. Si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan todo lo que quieran y será hecho. 8. En esto es glorificado mi Padre, en que lleves mucho fruto y sean así mis discípulos. A lo mejor te estás preguntando, pero ¿por qué no puedo? ¿Por qué no he dado ese fruto realmente? Llevo tanto tiempo congregándome, llevo tanto tiempo sirviendo y sigo igual. ¿Por qué? ¿Por qué? Hay una clave, mis hermanos, y Jesús lo dijo bien claro. A cada uno de los que le dijeron, ven y sígueme, a todos les dijo, tomen su cruz. Niéguense a sí mismos y síganme. ¿Cuál es el problema en nosotros? Que no nos hemos negado a nosotros mismos, que seguimos viviendo en soberbia, que seguimos creyendo que podemos hacer las cosas sin consultar a Dios. Y no es así. Aún la semilla que se planta tiene que morir para poder dar fruto. Si no, no sirve de nada. Hoy Dios está labrando tierra, está poniendo semilla en cada uno de nosotros. Pero yo pregunto, nosotros somos los responsables de echar agua, la palabra de Dios. Nosotros somos los responsables de buscar a Dios. No Dios. Dios ya hizo su trabajo. Dios ya dio a su Hijo en la cruz. Y nosotros, Juan 12:24, rápidamente para terminar. Juan 12:24. Dice, de cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere,
queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. O sea, tenemos que morir a nosotros mismos, mis hermanos. Tenemos que renunciar a nuestra vida de pecado para que podamos llevar fruto. Si no, jamás lo vamos a poder hacer. Cuando Jesús dio de comer a los 5,000, estaban muchos ahí y les dijo: ustedes me siguen porque yo les doy de comer. Y se fueron porque Jesús los confrontó con el pecado. Se fueron y se apartaron y quedaron los discípulos nada más. Y Jesús le dijo a los discípulos: ustedes también me van a abandonar, ustedes también se van a ir, dijo Dios. Adelante. Dios no necesita de nosotros, nosotros necesitamos de Dios. Esta palabra lleva más de 2000 años y sigue vigente, sigue dando fruto, nos sigue enseñando. Son 66 libros y no han pasado, mis hermanos. Nos siguen enseñando. ¿Por qué piensas o pensamos que Jesús no habla? Claro que está hablando. Y hoy es el día que el Señor hizo para nosotros, para que nos arrepintamos, para que si nos estamos apartando o estábamos si acaso pensando, que sea el día de hoy de regresar, de volver al redil. Y si no, y si es la primera vez que escuchas, arrepiéntete, porque solamente hay un camino al cielo y es Jesucristo. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Dios, gracias, porque en nosotros no había nada bueno, Señor, no hay nada bueno. Pero de tal manera amaste tú al mundo, Señor, que diste a tu Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Te damos gracias porque por el afecto de tu voluntad, tú nos has escogido, Señor, no por lo que seamos. Si algo nos hemos de jactar es que somos pecadores, pero es tu gracia y es tu misericordia quien nos levanta, Señor, quien levanta nuestra cabeza. Perdónanos si hemos llevado una vida apartada de ti, Señor. Perdónanos si hemos sido como esos que cuando tú caminabas te seguían de lejos, Señor, te miraban de lejos solamente. Perdónanos si hemos llevado una vida así, Señor. En esta tarde nos arrepentimos y queremos volver. Queremos volver a este redil, a este camino que tú has preparado para cada uno de los que estamos aquí, Señor. No es casualidad. Te pedimos que tú seas, Señor, quien ponga en nosotros ese espíritu para poder ser valientes, esforzados, que te busquemos, que nos deleitemos en buscarte a ti, Señor, en buscar tu presencia en oración, en lectura, en meditación de la palabra, Señor. Te lo pedimos, Señor, todo esto, y te damos gracias en el nombre poderoso de tu Hijo Cristo Jesús. Amén.